Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Vital. Este es un programa que llega a sus hogares buscando educación, buscando capacitación y buscando pues llevar una atención o mostrarles cuál es la atención que estamos brindando en los parques de la salud. En este día estamos acompañados del doctor Germán Bolívar y el tema, como siempre, es un tema amplio, es un tema que nos gusta mucho, es un tema complejo. Al tiempo, es un tema que puede ser un poco, no sé, maltratado de alguna forma. Es el tema de la nutrición. La nutrición tiene muchas aristas, la nutrición tiene muchas caras y puede ser tan compleja, sobre todo ahora que hay tanta información a la que podemos acceder a través de los medios como los canales de YouTube, cualquier página de internet. Entonces, pues, en medio de tanta información, ¿cómo podemos llegar a tomar una decisión adecuada para nuestra salud? Yo, pues, como planteamiento personal y profesional, creo que eso debe tener también una guía y más que una guía general, una guía personalizada sobre el tema de nutrición, que en últimas es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor David. Bueno, un saludo especial a todos los televidentes. Sí, este es un tema, como dice el doctor David, de muchas aristas, con muchos conceptos y a la vez pues, sencillo, porque llevarlo a la práctica tiene que ser individualizado y sobre todo hay un concepto importante que es la parte cultural. La parte teórica de la nutrición está, pero llegar a hacer una modificación desde el punto de vista cultural, porque nosotros estamos enseñados a un tipo de comida. ¿Cierto? Depende de la parte familiar, de la región donde estamos, y si cambiamos de sitios vemos que cambian los alimentos, cambian las costumbres. Entonces, por eso la parte individualizada de la nutrición o de generar unas dietas especiales por la parte de la costumbre, de la parte cultural. Mire que dentro de lo cultural, dentro de eso cultural, me hace caer en cuenta de algo que vemos con frecuencia. Es que no es solamente decir lo vemos en los pacientes, creo que lo vemos en nosotros, ¿no? Miren ustedes en donde estén, en cualquier región del país o fuera del país, ¿qué vínculo tenemos con los alimentos? ¿Por qué comemos lo que comemos cada día? Vamos a ponerlo desde el punto de la celebración. ¿Cómo celebramos? ¿Sí? ¿Cómo celebran nuestros hijos? ¿Cuáles son los vínculos con la alimentación que de alguna manera es esas comidas que no son sanas, pero que han sido introducidas y ubicadas en puntos específicos a nivel emocional de nuestra infancia? ¿Sí? Para nosotros pues fue otra dieta, pero ahora los niños cuando celebran con hamburguesa, cuando celebran con perros y con salsas y con todo esto, pues ¿qué ocurre en su psiquismo? ¿Qué ocurre cuando hay un vínculo directo con sus padres, con sus momentos especiales? Y eso queda anclado con ese tipo de alimentación. Cuando la persona sale, crece, se va de la casa, sigue su proceso evolutivo, ¿ustedes qué creen que va a buscar la persona? ¿Uno qué va a buscar en otro lugar? Pues va a buscar un tipo de sabor, un tipo de forma que lo vincule a uno con esas emociones adecuadas, ¿sí? Que le recuerden y le den un poco más como para calmar esa melancolía, o bueno, una cantidad de cosas que se nos salen de control y pensamos que somos libres en la toma de decisiones con respecto a lo que comemos, ¿verdad? Pero eso va directamente relacionado con lo que acaba de comentar, es realmente la teoría de la nutrición ha avanzado mucho, es supremamente la cantidad de estudios que existen, la cantidad de evidencia científica que existe, pero la gran dificultad que tenemos es cómo aterrizar esos estudios, convertirlos en algo real, en algo vivo y que impacte de una manera efectiva en la alimentación de la comunidad, ¿sí? Entonces, incluyéndonos como comunidad, ¿verdad? Porque si algún grupo poblacional tiene unos hábitos nutricionales que, déjeme decirle, son difíciles, somos los médicos, por los turnos, por los horarios, por el acelere, bueno, por tantas cosas. Entonces, empezando por nosotros, hacemos una revisión y nos damos cuenta que el tema, aunque tenga mucha cantidad valiosa de información, no sirve si no somos capaces de aterrizarla. Y la idea con este programa es poder
dar un poco de esa guía para cómo comprender mejor la nutrición, cómo comprender mejor los grupos de alimentos, qué es un nutriente, qué es nutrición desde una óptica médica y podernos seguir creciendo y capacitando en este tema. Claro, entonces vamos a ir aterrizando. Entonces está la parte de las costumbres, la parte importante que tú dijiste de la parte emocional, el vínculo que hago yo de un sabor con una parte emocional, que eso marca una pauta en mi comportamiento en toda la vida. Si a mí me daban dulces de pequeño, voy a asociar eso con la imagen paterna, la imagen materna, y voy a tener apetencia por los dulces. Entonces, modificar eso implica un manejo emocional. Bueno, entonces históricamente se parte como cuando el ser humano apareció en el planeta Tierra, que éramos cazadores y recolectores, había un tipo de alimentación, un tipo de nutrición y habían unos problemas de salud. Y luego viene la industrialización de la alimentación. Entonces se parte como ese concepto de alimentación y empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades. Entonces ahí es donde viene el estudio. Entonces en este momento se está retomando hacia esa alimentación que tenía, digámoslo así, el hombre del neolítico, del paleolítico, y vemos que allá no había obesidad, no habían como problemas, según los estudios que han hecho antropológicos de los restos que han encontrado, y en este momento tenemos obesidad, hipertensión, diabetes, todos estos problemas metabólicos. Entonces hay un vínculo importante entre los cambios alimentarios y este tipo de enfermedades. Bien, hace recordar un proverbio chino que dice, me parece muy duro, ¿no? Ya está muy gráfico, dice, el ser humano cava la tumba con sus dientes. Yo creo que esa sentencia se puede revertir y porque vemos personas que se alimentan muy bien y que tienen unos hábitos que van unidos a esa alimentación que también son muy sanos. Entonces, pues yo, digamos, quisiera ampliar o quisiera escuchar, saber qué significa nutrición, ¿no? ¿Qué es realmente nutrición y dónde se ejecuta o dónde es efectiva realmente la nutrición? Quédense con nosotros, vamos al siguiente corte a estar hablando de este tema y ampliando todas estas posibilidades que nos brinda la medicina actual integrativa. Estábamos hablando en el corte anterior acerca de varias cosas importantes con respecto a la dificultad que existe de aterrizar todo lo que está escrito, todos los avances hacia una forma real, una forma práctica de comer, sobre la cantidad de información que existe, sobre los vínculos emocionales que existen con la alimentación y sobre las costumbres de cada región que también son importantes. Queremos ahora hablar acerca de qué significa o cuál podría ser una de las definiciones de la palabra o del concepto nutrición. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas pues, más importantes es definir que nutrición y llenarse no es la misma cosa, ¿cierto? Pero parece algo simple, o sea, parece algo como una verdad de las que dicen de perogrullo, pero realmente no lo tenemos muy claro, ¿no? La nutrición es un proceso sobre el cual nuestro cuerpo va a adquirir unos elementos que necesita para la regeneración de tejidos, para el crecimiento en los niños, para evitar, digamos, los procesos de envejecimiento y para adquirir la energía necesaria para todos los procesos normales del día a día que se mueven en nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta que están sucediendo, como el pensamiento, como el movimiento de nuestro corazoncito, como el movimiento de nuestro intestino, la capacidad de respiración, la capacidad de movilidad de nuestros músculos, etcétera. Un sinnúmero pues de actividades que se van haciendo de pronto sin pensarlo y que requieren unos elementos básicos para que nuestro organismo los pueda realizar. De allí el problema más grande ahorita, que estamos viendo unos niveles muy altos de obesidad e inclusive con unos niveles igual de altos de desnutrición. Me refiero en el mismo paciente, o sea, hay pacientes obesos desnutridos. Y es donde tú empiezas a ver que es un paciente con mucha masa corporal, pero que vos lo ves pálido, con dificultades para la actividad, con dificultades que se le cae el cabello, que se le parten las uñas, que tiene un mundo pues de ranguitos y de cositas que lo hacen pensar a uno, que está llenándose, pero sin adquirir una buena energía y unos buenos elementos nutricionales como tal.
siempre se ha hablado, y una de las discusiones más grandes que uno tiene como en la consulta del día a día es por qué si antes nuestros abuelos comían también, digamos, frijoles con chicharrón todos los días, por qué ahorita nos hace tanto daño y antes no, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran otro sinnúmero de cositas de las que hablaban ahorita ustedes, que la nutrición es un elemento pues muy vasto y lleno de aristas y de cosas diferentes, y es que pues el cerdito que se comían nuestros abuelos no es el mismo cerdito de ahora, en el sentido de que la formación y los cambios pues en las granjas y en el modo de alimentar los animales, en el modo de hacer crecer nuestras legumbres, nuestras frutas, nuestras verduras, en fin, ha cambiado notablemente. Por lo tanto, eso ha hecho también una mella sobre nuestra capacidad de nutrición, sobre lo que podemos absorber de esos elementos y sobre cómo nos va a afectar esa alimentación. O sea, la calidad es diferente. Bueno, pero entonces me llamaba la atención al revisar un poco el tema, porque bueno, hay diferencia en el concepto de nutriente y hay diferencia en el concepto de alimento, ¿no? Entonces, bueno, mire, y porque es que, ¿qué es un nutriente? Se define, ¿no? Como la sustancia fundamental que va a permitir y va a llegar allá a nivel celular para poder desarrollar todos los procesos que comentaba la doctora Dafna. Obviamente, llegar hasta la célula es un camino largo, muy largo, metabólicamente largo, es un camino costoso para nuestro sistema, y gran parte de las dificultades que tenemos ahora con la nutrición se suma a esa dificultad el hecho de tantos problemas digestivos, de gastritis, de intestino irritable, de problemas de absorción del intestino delgado, porque ya no solamente es hablar qué alimentos, qué nutrientes come la persona, sino que verdaderamente estos lleguen a la célula. Entonces, el nutriente es la sustancia fundamental y el alimento es el vehículo que lo transporta, el vehículo que lo lleva. Entonces pueden haber unos alimentos con una calidad buena, mala, regular, ¿sí? Y es lo que comentaba la doctora Dafna, cómo se ha venido deteriorando la calidad del alimento que por encima parece normal, de hecho, parece mejor, es más bonito, ¿sí? Pero realmente en la constitución de nutrientes, pues al venir de una tierra que está empobrecida, de una tierra que está tratada previamente con cantidad de fertilizantes, de venenos, de cosas que deterioran realmente o que alteran los contenidos de nutrientes internos del vegetal o en el caso del animal. Entonces, pues, se imaginan que esto se está constituyendo en la base de muchas enfermedades. O sea, es la base de muchas enfermedades. ¿Cómo poder hacer esto? ¿Cómo poder empezar o continuar? Porque la lucha realmente, o la lucha o el trabajo en la medicina actual está enfocada por allí, ¿sí? ¿Cómo poder lograr que verdaderamente se generen cambios en este proceso? Bueno, entonces para hacer como ir aterrizando, ¿no? Entonces los alimentos es la comida que ingerimos por la boca y los nutrientes es el proceso cuando ya hay un metabolismo a nivel del estómago y por los ácidos del páncreas en sus diferentes componentes y van por la sangre a los tejidos, ¿no? Entonces son los aminoácidos, los ácidos grasos y toda la parte energética que se convierte, en últimas va a haber un proceso bioquímico que es lo que nos va a nutrir, como decía la doctora Dafna. Entonces una cosa es los alimentos que ingerimos y lo otro lo que alcanza a llegar a la célula. Y allí están los componentes importantes para la formación, la reparación y el crecimiento, ¿sí? Entonces, importante, qué tipo de comidas vamos a ingerir, ¿no? Entonces, hablemos de los grupitos nutricionales o de los diferentes grupos, ¿no? Entonces, están los carbohidratos, que son los que nos van a generar la parte energética, son generalmente los azúcares, las harinas, que nos aportan esa parte energética rápida, ¿no? Luego vienen las proteínas, que generalmente el ejemplo son los cárnicos, aves, peces o carnes rojas que llamamos, ¿no? Y están las grasas, que se dividen en grasas vegetales
y grasas animales, de procesos vegetales, que ahí es donde hemos hablado de grasas saturadas o insaturadas que dependiendo la cantidad o la calidad de lo que ingiramos, se van a convertir en procesos que nos van a producir el colesterol y los problemas de taponamiento de las arterias, ¿no? Entonces, ahí están los grupos nutricionales de lo que vamos a ingerir y tratar de escoger cuáles son los nutrientes específicos que tenemos y sanos que vamos a consumir y la repartición en el día. Algo ahí también importante pues es mirar, una de las, digamos, discusiones más grandes que se tienen también con los pacientes en la consulta y que ha cambiado inclusive para el grupo de médicos a lo largo de los años, es que los colesteroles no todos son malos. O sea, hay colesterol, digamos, cardioprotector y un colesterol que sí nos produce daño. Y los niveles porque se habla de que la idea es que hay que tener eso bajito y tampoco se puede tener un nivel bajo de colesterol, ¿no? El colesterol tiene que tener un rango, el colesterol bueno debe estar alto y el colesterol, digamos, más dañinito debe estar bajo. Antes se creía que era solamente dependiente del que el colesterol que es más dañino estuviera bajo y ya se dieron cuenta que no. Los últimos estudios muestran que tener un HDL, que es el colesterol bueno, alto también es muy importante para nuestra salud cardiovascular. Y de ahí mismo podemos hablar de que las grasitas, digamos, animales, no es lo mismo la de un gordito de una carne roja que las grasitas que trae un pez, ¿cierto? Entonces, de ahí mismo, nuestras recomendaciones generales, los que ya nos han visto en otras ocasiones o que vienen a la consulta, saben que uno de los elementos animales que más recomendamos son el pescado, por el tipo de grasa que tiene. Lo mismo pasa con las grasas vegetales. No es lo mismo que yo me coma una mantequilla de canola, ¿sí?, a que yo me coma un aceite de oliva extra virgen o un aceite de ajonjolí o otro tipo de aceites, a pesar de ser aparentemente una grasa vegetal y que, digamos, el concepto general es que es saludable. Entonces, ahí hay un sinnúmero de cositas que toca ir como verificando que realmente la información esté siendo fidedigna y que nos esté dando un índice de buena salud. Entonces, pues continúen con nosotros, el tema siempre va a ser amplio. Vamos a hablar de algunas dietas específicas de las que pues, utilizamos diariamente en nuestra consulta. Bueno, ¿cómo podemos a nivel médico, cómo lo hacemos realmente? ¿Cómo, entendiendo todo lo que hemos planteado, pues realmente antes de plantearle a una persona qué comer o qué debe comer o qué le recomendamos comer, para quitar esa palabra deber comer, pues un planteamiento sencillo y que no es algo que nos hayamos inventado, es simplemente la anamnesis alimentaria. La anamnesis es simplemente como una entrevista y saber qué es lo que come la persona, qué le gusta comer, en qué horario come. Entonces, yo recuerdo, y es como de todos los días, ¿no?, las personas que vienen y han sido valoradas, vistas y por excelentes profesionales, se le han hecho diferentes tipos de intervenciones y no mejoran, y empieza uno por allí. Y por ejemplo el caso de una paciente, dice: yo me levanto a las 2 de la mañana, a las 2 me estoy tomando un café con unas galletas porque trabajo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana me tomo otro café y después desayuno a las 10 y almuerzo a las 3 de la tarde, ¿sí? Y no sé qué me está pasando, dice ella. Entonces, ¿por qué no mejoro con los problemas de reflujo, de acidez, de dolor, de agotamiento, pues el que viene con la desnutrición y con una cantidad de exámenes que relativamente son normales, digamos, no pasan de una gastritis erosiva, pero que sintomáticamente ella está supremamente afectada? Entonces, acceder a la historia, obviamente pues necesitamos tener la disposición de hacerlo, pero también necesitamos tener la disposición de la persona que nos cuente, que nos diga, o sea, sin juicio, sin nada, sin ningún tipo de miedo, qué es lo que come, cómo come, a qué horas come, y realmente con eso tenemos un primer paso fundamental para poder buscar la manera de ayudarle a esta persona. Ese sería un primer paso. ¿Cuál sería un segundo paso, doctora? Bueno, el segundo paso yo pienso que es entender que realmente existe un problema y es una de las grandes dificultades que se tienen en la consulta, lo que estaban ustedes discutiendo ahorita, y es que hay un componente social importante y que cambiar nuestros hábitos no es fácil, ¿cierto?
Yo pienso que una vez se logre ese concepto e interiorizar que es necesario un cambio, es el paso pues más importante. Y lo otro pues que yo siempre les recomiendo a los pacientes es intentar que las dietas o los cambios alimenticios sean en familia, porque hacer uno, digamos, dieta, entre comillas, solo, es supremamente complicado, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces, lo ideal fuera que la familia entera se uniera a un programa, además porque la mayoría de dietas que nosotros mandamos no son dietas como inquisitivas, estrictas, exageradas, exceptuando pues algunos casos muy puntuales, pero la mayoría son simplemente hábitos saludables de alimentación, no es una dieta específica y estricta. ¿Sí? Y entendemos que eso es una de las grandes dificultades que tienen los pacientes para seguir a veces las dietas, porque entonces yo tengo que comer diferente a todo el resto de la casa y entonces eso se traduce en una dificultad para preparar los alimentos, para podernos reunir en familia, en fin, un mundo de cosas que hay que cambiar. Que en muchas ocasiones no solamente se comparte la mala alimentación, sino que también se comparten las enfermedades. Entonces sería es un punto fundamental. Es un punto fundamental. De allí ya podemos hablar pues de un sinnúmero de dietas específicas que tienen todos como sus defensores y sus detractores, ¿cierto? Pero hace falta un tercer paso. ¿Cuál sería el tercer? Claro, el examen físico. Ahora han aparecido tecnología que nos ayuda a saber cómo está la grasa visceral, cómo está el porcentaje de músculo, pero realmente el peso, la talla, el índice de masa corporal, pues nos ayuda mucho a determinar, mire, usted está entre 25 y 30 de índice de masa corporal, pues está con sobrepeso, por encima de 30 está en obesidad y con unos rangos de obesidad. Entonces, pues, digamos, eso como algo, como lo mínimo y lo básico dentro de la identificación de esta persona, y con ello también podemos determinar de una manera realmente fácil es cuántas calorías o kilocalorías esta persona debería comer al día, ¿cierto? Entonces ya viene el establecimiento de la dieta, que es otro reto. Pero hay una cosa importante con lo que decía Amna, es la parte de la conciencia de la persona. ¿Cuál ha sido la dificultad de lo que yo he visto en la práctica médica, en la consulta? El paciente se echa automentiras. A uno siempre dicen, doctor, yo no bajo y no como, yo como poquito y no bajo. Sí, es una de las mentiras. Segundo, dicen que hacen ejercicio, no lo hacen, yo, tampoco. Entonces son las automentiras que el paciente, pero son mentiras no que se las quieran decir a uno, sino que él lo siente. Entonces primero hay que hacer un convencimiento de la persona de que está en un error. En un error en la parte de sus costumbres alimentarias, en su parte de los hábitos higiénicos de ejercicio, caminar, alguna actividad física. Hay pacientes con muchas limitaciones físicas que no pueden hacer ejercicio, pero siguen comiendo igual. Entonces, a partir de cierta edad, nosotros tenemos que ir disminuyendo el consumo de calorías, que ya vamos a hablar de eso, que una cosa es la cantidad y otra cosa la calidad de los alimentos. Entonces, a medida que nosotros pasamos de cierta edad, requerimos menos calorías y seguimos comiendo la misma cantidad. Entonces, hay unos errores grandes en la consulta de que el paciente hay que sacarlo de su error. Claro, además, es que viene el problema de que yo como normal. Y yo pues como normal, ¿y qué es normal? Realmente ese punto, como unos ajustes de esa normalidad, porque realmente es normal con respecto a qué, con respecto a lo que yo como, con respecto a lo que come el resto de mi familia, con respecto a lo que yo comía. Entonces miren, por ejemplo, una alimentación que en los cálculos de kilocalorías de una dieta para todo el día de 2.200 kilocalorías, ¿sí? Eso tiene un tamal. Un solo tamal, pero un tamal limpio, o sea, un tamal sin chocolate, sin pan o sin arepa. ¿Ustedes se imaginan que con una sola comida incompleta tengamos lo que necesitamos, al menos en esa parte de la medición, que es una parte importante, para todo el día? Entonces me como el tamal y no como el resto del día. No, no es tan simple, porque no se puede ver solamente en esos números. Claro, entonces los puntos de referencia deben cambiar, ¿sí? El punto, como decía la doctora cuando empezó, no es llenarnos, porque si mi punto de referencia es que yo comí, me nutrí cuando me llené, es un punto de referencia completamente variable. O sea, es una cuestión en la que no vamos a tener la forma de llevar un adecuado, no digo control, pero sí un adecuado equilibrio en nuestra alimentación, y es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Y la otra cosa ahí también, pues bien importante, es
que muchas pacientes también le manifiestan a uno que realmente no comen y que no bajan, pero es que cosa importante es que no se baja peso aguantando hambre. ¿Sí? O sea, de hecho se hacen unas reservas grandísimas porque tu cuerpo, como que, digamos en palabras coloquiales para que nos lo comprendan, dice, quién sabe cuándo me vuelvan a echar alimento, entonces yo guardo absolutamente todo lo que pueda de cada comida. Entonces, las buenas dietas para bajar de peso, para alimentarnos y nutrirnos bien, incluyen muchas comidas al día, lo que pasa es que no son muchos tamales, ¿cierto? Sino diferentes comidas que tienen un nivel y una carga nutricional importante, calorías bajas y que van a ir variando, digamos, los elementos durante el día, no casarnos con un solo alimento ni un tipo de alimento, para poder ir encontrando los nutrientes que necesitamos en los diferentes momentos del día. De eso ya vamos a hablar también ahorita. No es lo mismo comernos una fruta por la mañana que por la noche, no es lo mismo comernos una harina por la mañana que por la noche, no es lo mismo la cantidad de proteína en la mañana que en la noche. Hay diferentes cosas que podemos ir variando y que de esa manera también podemos encontrar el éxito, ya sea en el aumento o en la disminución de peso, porque también pasa que hay mucha gente que quisiera subir un poquitico de peso y no lo logra, pero también es porque los niveles energéticos y las cantidades de proteínas y de calorías que se están consumiendo no son las adecuadas. Recordando además que en los pacientes que están demasiado delgados es importante el consumo de proteína porque es lo que nos va a permitir ganar realmente un peso que sea un peso saludable. Entonces, en nuestro siguiente corte estamos hablando directamente ya de las dietas. Bueno, entonces ya entrando un poco más con respecto a las dietas, hay unas herramientas increíbles, me parecen a mí antiguas, donde esas culturas desde siempre han dicho, bueno, no es prudente o no es beneficioso para todas las personas el mismo tipo de nutrientes, así estos sean sanos o sean también alimentos sanos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Es decir, mire, depende de la estructura, de su estructura, de su diseño, hay algunos alimentos que van a servir, otros van a ir en su contra. Entonces, esto desde la visión de la Ayurveda, porque las otras culturas también tienen esto no tan desarrollado, no tan avanzado como esto, hay tres formas grandes. Uno es la persona que tiende a aumentar de peso, que retiene líquidos, que es un poco más, no digamos lenta, pero es un poco más cuidadosa en sus movimientos, en la que su temperatura corporal tiende a ser de calor, en que es una persona emocionalmente que tiene la capacidad de ver, de dirigir, de distribuir como una especie de centro. Es una persona que también tiene unos dientes de pronto un poco más anchos y la lengua tiene unas características especiales. Eso se definiría a grandes rasgos como una persona CAFA. Esa persona necesita entonces tener unos alimentos y unos sabores, sobre todo porque en las medicinas antiguas los sabores realmente ocupan un rango muy alto con respecto a la terapéutica, que le ayuden a eliminar los excesos de humedad, que sería inflamación, los excesos de líquidos, y que ayuden a que su metabolismo vaya mejor. Entonces, al establecer, digamos, ese biotipo, podemos recomendar qué tipo de alimentos van para esa persona, qué tipo de alimentos no. Y otro gran punto importante es en qué momento comer. Entonces, para una persona de estas, en esta forma de medicina, se plantea que el desayuno no sea a las 7 de la mañana ni a las 6 de la mañana, sino que realmente sea después de las 9 de la mañana o a las 9 de la mañana, porque su metabolismo tiene unas diferencias que hacen que a esa hora se pueda aprovechar el desayuno. Obviamente nos encontramos con todo lo que es la vida real laboral de alguien que vaya a comer a las 9 de la mañana, ¿sí? Es difícil, pero realmente a nivel de la fisiología que plantean los antiguos, uno dice que interesante. La hora del almuerzo sí es común para todos, digamos que no pase entre las 11 de la mañana y máximo 3 de la tarde, por la cuestión de la posibilidad de ese fuego digestivo, como ellos lo plantean, y la comida en la noche también para todos es común, en la que debemos comer realmente poco. El otro tipo grande se llama el tipo pita,
que es la persona que tiene una estructura, digamos, armónica y más de musculatura, que tiene problemas con el manejo de su fuego, de su calor, de un aumento del metabolismo, como para traducirlo de alguna forma de la medicina occidental, que tiene tendencia a la hipertensión, que tiene tendencia al reflujo, que tiene tendencia a las canas, que tiene tendencia también a una irritabilidad, pero que es una persona muy activa, y esa persona tiene la capacidad, si come mucho, pues engorda, ¿verdad? Pero deja de comer y vuelve. Y a esas personas son espectaculares porque las dietas, no, esas dietas son, o sea, ahí donde las dietas hacen como su agosto, digámoslo. O sea, son efectivas. Esa persona dice, y son los testimonios de muchas formas de dietas en las que fueron efectivas y mentiras. Es ese tipo, esa estructura, ese dosha, ese metabolismo que permite que suba y baje fácilmente. La otra persona, el otro tipo, el otro biotipo, el otro dosha, son los vata. Entonces es una persona que puede ser muy alta o muy baja, son delgados, son friolentos o frioleros, ¿sí? Son personas muy intuitivas, muy inteligentes, pero que también tienen la tendencia al aislamiento, que tienen la posibilidad de crear muchas cosas en su mente, pero que muchas veces no pueden aterrizarlas y convertirlas en algo palpable. Entonces ese, digamos, es como el biotipo de los artistas, ¿no? De artistas, pero la alimentación en estas personas debe tener unas características justamente que les ayuden a poner los pies en la tierra, porque la tendencia a una depresión es alta, claro, porque es no tener energía vital para movilizarse, el frío y tener muchas ideas y muchas cosas que no han podido concretar. Entonces, a través de una dieta adecuada se puede establecer como un equilibrio, una armonía. Y la dieta, desde las medicinas antiguas, está planteada en los sabores. Si quieren, hay mucha información y hay información de calidad en páginas argentinas, en las páginas que ellos han evolucionado mucho en este tema. Entonces es desde la visión de los doshas de la Ayurveda, que sería el Kapha, Pitta y Vata. Entonces ahí hay una propuesta terapéutica en la que se utiliza obviamente pues como un bosquejo general, porque es todo un mundo de posibilidades, no solamente son los alimentos, sino las mezclas que se hacen de esos alimentos y poder convertir la alimentación en algo agradable. Sí, yo creo que ahí hay un vacío grande en lo que es la medicina occidental, en la tradicional nuestra, que se mandan las dietas adecuadas y los pacientes no mejoran o empeoran. En estos días el doctor David comentaba de una paciente que hacía una alimentación sana, comía adecuadamente y todas esas cosas, y la paciente no mejoraba, pero estaba comiendo alimentos de otro biotipo y antes se agravó. Él le modificó los alimentos, le quitó que era la papaya, era un bata y estaba comiendo. Ella básicamente tenía muchos problemas de desequilibrio de su calor. Entonces, si una persona que tiene mucho calor interno, es pita, está comiendo habitualmente zanahoria, está comiendo pimentón, claro, el ajo mismo, ¿sí? Entonces, mire, están diciendo que el ajo es malo, no. Para este tipo de persona, el ajo, la zanahoria, la papaya son alimentos que en exceso, ¿sí?, le van a hacer daño. Y no solamente eso, sino la costumbre de estar tomando el ajo con limón en la mañana. Entonces, eso a nivel cardiovascular tiene unos efectos tonificantes, pero hay otra dificultad. En esa persona genera daño. Entonces, ahí para nosotros, a nivel de la medicina occidental, se nos abre un mundo de posibilidades y más con los respaldos científicos que se están teniendo ahora. Recuerden que el último premio Nobel de Medicina se fue alrededor de eso, de la demostración o de la tipificación de los genes que marcan los ritmos circadianos o los ritmos internos de los relojes cíclicos de nuestro cuerpo. Entonces, pues es un tema realmente apasionante. Vamos a estar hablando de la dieta cetogénica y la dieta paleolítica en nuestro siguiente corte a cargo de la doctora Dafna. Bueno, queríamos aterrizar como un poquitico las cositas y darles ciertas ideas, que quiero que quede muy claro que eso no reemplaza una consulta médica, porque hay que establecer unos límites puntuales con cada paciente y pues no todas las dietas son para todo el mundo, ¿cierto? Eso es bien importante.
La dieta cetogénica es una dieta que ha adquirido a lo largo pues, de las últimas décadas una fuerza bastante importante, a pesar de que no es que sea nueva, digámoslo así. Fue empezada a manejar hace ya muchos años, pero en los últimos años ha adquirido una fortaleza grande, sobre todo porque ha sido encaminada no solamente a la pérdida de peso, a la obesidad, el problema cardiovascular, los infartos, accidentes cerebrovasculares y demás que son tan comunes, sino porque además se le han encontrado unos efectos muy importantes sobre otro tipo de patologías, por ejemplo, como la epilepsia. ¿Sí? Así empezó, pero así se ha continuado y se han visto ahorita unos estudios pues bien bonitos en pacientes también con cáncer, en pacientes con algunas alteraciones pues del metabolismo, diabetes y demás cosas, entonces ha adquirido una fortaleza grande. La dieta cetogénica se basa en un principio de aumentar la aparición de cuerpos cetónicos, que son unas sustanciecitas químicas que se van presentando cuando hay ayuno, ¿sí? Eso es como la cosa más importante. Entonces, cuando un paciente ayuna y, por ejemplo, tuvo una gastroenteritis muy fuerte y casi no está comiendo y le toman un parcial de orina, ahí aparece una cosita que se llaman cuerpos cetogénicos. También aparecen por la deshidratación y por otro número de causas, entonces por eso les digo que la dieta cetogénica... ¿Qué es ayuno? Ayuno es la disminución de la cantidad de calorías y de consumo de alimentos durante un tiempo puntual. Que no es dejar de comer, ¿no? Que no es aguantar hambre ni dejar de comer. Y el ayuno inclusive hay gente que lo define y hay médicos que mandan ayunos muy cortos, ayunos de 12 horas, o sea que le dicen a usted, puede ser inclusive el ayuno de la noche, ¿sí? Que usted coma temprano y no sea pues para las 7, 8, 9 de la noche, sino que coma temprano y espere 12 horas hasta su próxima comida. Eso ya causa un efecto químico importante en su cuerpo, que va a ser un efecto de desintoxicación y de cambios en la repolarización celular. Ese proceso de la dieta cetogénica es muy bonito porque tiene unos horarios también muy puntuales, lo que hablábamos ahorita. Entonces, por ejemplo, la fruta la recomiendan solamente en horas de la mañana, donde yo estoy empezando mi actividad física, donde voy a tener tiempo de gastar esas calorías durante el día, porque a pesar de que la fruta sea un alimento saludable en nuestra mente, tiene una carga calórica alta y tiene unos carbohidratos importantes. Por eso hay algunas frutas que se le quitan, por ejemplo, al paciente diabético, se le dicen que ojalá no los consuma, ¿cierto? Porque tiene una carga importante de carbohidratos. Esa dieta cetogénica nos habla de que el consumo de harinas debe ser en la mañana y al mediodía y no en la noche. Por lo mismo, porque esa harinita de la noche yo ya no la voy a gastar, yo me voy a ir a acostar, se supone pues que me voy a ir a dormir, entonces ya no voy a hacer un gasto de esa energía. Y por lo tanto pues voy a guardarla y voy a aumentar mi masa corporal o mi grasita y demás. Entonces la dieta cetogénica se basa en unos alimentos puntuales que incluyen además una distribución en el plato que es muy importante. La mitad de un plato debe ser verdura o fruta en la mañana, verdura en la noche y verdura al almuerzo, perdón, y de verdura en la noche. En la noche generalmente uno trata de recomendarle a la mayoría de los pacientes, pero volvemos a lo mismo, hace analizando cada paciente, que sean verduras ojalá cocidas, porque hay gente que en la noche no va a tolerar pues una lechuga, por ejemplo, o algunos elementos crudos. Es mucho más difícil metabolizarlos en la noche, entonces es preferible que la comida sea cocida. Y la otra mitad del plato en la mañana y al mediodía lo vamos a dividir para un carbohidrato, sea una harina o un dulcecito, y una proteína, ¿sí? ¿Cuáles son las proteínas? Ya le dijimos, el huevo, el pescado, el pollo, las carnes. También están incluidos ahí algunos vegetales y algunas legumbres, algunas leguminosas, algunos cereales, pues aparentemente como la quinoa, el amaranto, que tienen una carga proteica bien alta, entonces también los podríamos incluir ahí. Y en la noche no vamos a meter harinita, solamente proteína con unas verduras, ojalá cocidas, ¿cierto? Esto ha tenido unos efectos bien bonitos y bien importantes. La experiencia que yo hasta ahora he tenido con los pacientes ha sido muy satisfactoria y la gente inclusive a veces hay que pararle la dieta porque tiene un bajonazo grandísimo de peso, de pronto no tan rápido como uno quisiera porque también puede tener pues alteraciones en otras cosas y toca a veces hacer simplemente unos cambios que son muy pequeños, que la gente de lo que tenga al frente pueda escoger. Es una dieta que es amigable en el sentido de que si tú te vas para un restaurante tienes simplemente que decirle échame más ensaladita, quítame esta papita y me como, puedo escoger, ¿sí? Que no sea una cosa como camisa de fuerza, que la gente no pueda tener como reuniones sociales, otro tipo de cosas que a veces dificultan tanto las dietas. Entonces, en ese sentido me ha parecido que ha sido una dieta muy chévere, muy amigable, que muy bien tolerada por los pacientes y le he visto unos efectos sobre las disminuciones de peso, pues por un lado, pero además sobre la capacidad emocional, sobre que no tenga
tanta angustia por la comida, porque la dieta cetogénica incluye media mañana y media tarde. Obviamente esos elementos de media mañana y media tarde son elementos pequeños con una carga proteica y alimenticia importante que no tengan mayor carga calórica. Entonces la gente tiene una sensación de saciedad, no me da angustia, no me da depresión, no me da desesperito como por comer, pero al mismo tiempo va a tener sus objetivos logrados. Y lo que hemos visto en muchas otras dietas que nos ha llegado de compañeros que yo sé que lo hacen con la mejor intención y fue lo que les enseñaron en la universidad, pero que es solamente de conteo de calorías, es que para la gente es primero muy difícil de lograr y segundo causa unas alteraciones emocionales muy grandes. O sea, hay pacientes que se deprimen, que se les sale la irritabilidad, que empiezan a pelear con la familia, que no se aguantan pues ni ellos mismos. Entonces, este tipo de dietas que nos aumentan ciertas cositas también de ácidos grasos y de unos nutrientes adecuados permiten que sea en equilibrio y en armonía. Sí, ese es el punto importante de las dietas que se las mandan y el paciente la pide, pero rápidamente la abandona. Entonces, abandona al médico y abandona la dieta. Entonces, se pierde un paciente en su efecto terapéutico. La dieta cetogénica, como les decía ahorita, la gente le dice a uno que por qué queda como lo mismo para el paciente que quiere bajar de peso y para el paciente que tiene cáncer. Pero lo hemos dicho en otros programas y cada vez lo reiteramos más, y es que los azúcares y demás son la comida del cáncer. O sea, por ejemplo, ¿cierto? La base de muchos de nuestros problemas actuales son la alimentación y son el alto consumo de carbohidratos, especialmente de azúcares y de harinas. Bueno, como podemos ver, y es un tema apasionante, es un tema en el que realmente cada vez estamos dedicando más tiempo porque hemos aprendido conceptos como médicos que también replanteamos constantemente. Entonces, esos temas para nosotros son una herramienta de trabajo y podemos comprender que la diferencia entre no es perder peso, realmente es nutrirse. El peso adecuado lo va decidiendo el propio organismo, lo va ajustando, pero recordar que es el bienestar, el poder tener energía, el poder dormir, poder reparar, poder tener la capacidad de tener unas emociones reguladas, y eso dependen directamente también de una adecuada nutrición. Gracias por su compañía, estamos siempre atentos y siempre en contacto con ustedes.